marcan temporadas de 18 meses. Esos 18 meses, el nodo sur va haciendo una depuración de esa zona del espacio-tiempo, de los 360 grados que nos rodean. De esos 30 grados, en 18 meses hace toda una depuración el nodo sur. El nodo norte invita, convoca, nos da como una zanahoria a qué seguir, nos da una visión. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Javier Aragón de este cambio nodal, que algunos astrólogos dicen, no, pero es que cambia hasta agosto, pero no, otros dicen que ya cambió en julio. Y también vamos a hablar un poco de lo que significa este nodo medio y nodo real. Pues querido Javier Aragón, gustazo encontrarnos en estos domingos madrugadores. Amigo Juan Carlos Gómez, con semejante tema, un abrazo para ti hasta Argentina. Y qué rico también, coincido cumpliéndole a la pasión, cumpliéndole a lo que nos encanta aquí con estos programas, a ver cuál es la vitamina que nos traen estos nodos, recordando un poquitico las autopistas, ¿no, Juan? Como cual aeropuerto que entramos y salimos, viajamos, pues los nodos son las autopistas de la vida, como del destino, como qué está aterrizando, qué está llegando, qué se está marchando, cuál es la velocidad. Yo asocio mucho los nodos como con esos puntos, esas intersecciones donde llegan cosas, se aceleran cosas. Fíjate cómo la aterrizar genera aceleración. Y lo mismo, para despegar se requiere una aceleración, es como la entrada y la salida a este planeta. Tiene que haber una puerta, tiene que haber una, llámese puerta, portal, portón, alguna manera que físicamente la conocemos cuál es, en las clínicas por donde venimos todos, ese ducto por donde nosotros llegamos, pero álmicamente la astrología también nos cuenta que no es solo el cuerpo, también nos va hablando de que hay una línea, hay una carretera, hay una vía, hay una forma en la que nosotros también nos vamos relacionando con la energía y todo lo que le llamamos destino, que es una palabra tan gruesa, tan compleja al mismo tiempo. Pues yo creo que esto va a estar buenísimo. Además que me encanta porque los eclipses cuando hay cambios de nodos, tú y yo sabemos que la cosa es diferente. Es distinto a cuando es la réplica ok, un eclipse más en un eje nodal que ya está puesto. Pero con tanto que hay para hablar en este mes, yo creo que es bastante inclusive para todos. Me encanta esta imagen que nos traes, Javier, como siempre tú aterrizando los conceptos de una manera tan práctica, ¿no? La puerta, el airport, la puerta de aire, el aeropuerto, ¿no? Bajando y subiendo los aviones, unos con destino, otros llegando, nodo norte, el que se va, nodo sur, el que llega, ¿sí? Bueno, en fin, es como una analogía preciosa y también quiero mostrar esto que dices, ¿no? La puerta es como una conjugación del espacio-tiempo en un espacio determinado en donde van a suceder unos eventos. Quiero que pensemos en los nodos no como un astro, no es un elemento físico, material que está ya en el cosmos, sino es el cruce de dos autopistas. La autopista por donde camina el Sol, la autopista por donde camina la Luna y la autopista por donde camina la Tierra. Cuando se unen las tres, pues hay un eclipse. ¿Sí? Es decir, si hay un eclipse de Sol como el del 12 de agosto, pues se va a unir la carretera, el puente donde se une, donde pasa la luna, por donde pasa el sol y la tierra como espectador. Ahí en ese cruce, por eso se llaman nodos, nudos, donde se hace un nudo, donde hay un corte. ¿Y qué es esto de los cruces o, sí, de este cruce de esas dos autopistas? Fíjate, Javier, eso es lo vincular, lo relacionar. Yo iba por mi vida y de repente me crucé con Javier Aragón, ¿sí? Se hizo un nodo. De este cruce, ¿qué vamos a hacer? Oiga, hacemos programa los domingos, hermano. Sí. Oiga, nos vemos en Zipaquirá y vamos a las salidas de Zipaquirá. Sí. Oiga, nos vemos para hacer un evento en Bogotá en noviembre de las perspectivas. Sí. Entonces, es decir, la carretera o la vía o el camino de Javier va por Orlando, va tomando con los alligators, va viendo pues, la madrugada con los cocodrilos, sí, allá en Orlando, ¿no? Y yo voy por Bogotá, no sé qué, mis amaneceres, la piscina, no sé qué tal, y de repente nos cruzamos. Al cruzarnos, gestamos destino.
espacio-tiempo, empezamos a generar mutuos cosas en colaboración. Pues en nuestro caso que tenemos cosas en común, lenguaje en común, vidas en común, un Capricornio con un Capricornio con un Virgo, bueno, hay cosas que se empiezan a ejecutar, ¿sí? Igual, yo me puedo dar un cruce con alguien que nada que ver o con alguien que representa todo lo antagónico a lo que soy. También va a generar una interacción. Lo que quiero mostrar con esto es que esos son los eclipses. Los eclipses tienen que ver con los vínculos. Por eso, en temporada de eclipses y cuando los ejes nodales entran a otro elemento, a otro eje, pues entonces empiezan a elaborar cómo están los vínculos en ese eje, cómo están los vínculos en Leo y en Acuario, así como cómo estuvieron los vínculos en Virgo, Piscis, que es la temporada que acabamos de terminar. Lo que quiero demostrar con esto es que cuando entran los nodos a un eje, pues va a poner en actividad las relaciones con las que yo ejecuto ese eje. Por ejemplo, a nivel de Leo Acuario, ¿cómo ejecuto esas relaciones en mi vida? Con un grupo de colaboraciones, con un grupo de amigos, con el club acuariano, ¿sí? Con las personas que son afines y resonantes a mis ideales y a mi visión de vida, con las visiones políticas que tenemos en común, todos estos acuarios, también con lo que enseño, con lo que me gusta enseñar y por lo que me gusta que me admiren. Leo, todo eso se pone en evidencia, ¿sí? No, es que cada vez que yo voy donde tal persona me encanta porque ahí me admira, ella admira mi trabajo, mi arte, mi producción. Entonces, tengo un vínculo con esta persona que me ayuda a poner mis dos obras de arte o que tiene una mirada apreciativa con el tema. Todos esos vínculos que tienen que ver con Leo y Acuario son los que se ponen en evidencia y empieza el destino a jugar. Me encuentro con personas, se abren nuevas relaciones, se rompen viejas relaciones también. En todo caso, los vínculos que hacen los nodos es eso, es el vínculo que hace el Sol con la Luna y que rompe una continuidad para generar un nudo, un punto. Y en ese punto de expresión se abren oportunidades, se abre destino, se abre vida o se cierra también procesos. Me encanta esa cuando dice se cruza, ¿no? Que se utiliza mucho en el cotidiano vivir. Es que desde que se cruzó esta persona, desde que te cruzaste en mi vida, todo cambió y empezó a pasar esto y luego llegó esto y no se debió, no te debiste haber cruzado en mi vida también. O debiste haberte cruzado o no te debiste haber cruzado. O Son te esos debiste cruzar cruces. antes, O te antes de que debiste me hubiera cruzar casado. antes. Debiste adelantarte unos eclipses. Debiste otra forma, ¿no? El plan divino universal que hay para cada uno lo debiste alterar tú para acomodarse a mi ego, a mi felicidad. Es interesante porque pasan cosas, Juan, pasan cosas cuando los nodos hablan, cuando los nodos se cruzan y muchas veces las cosas o los acontecimientos que vivimos de manera cotidiana a través de los nodos no son visibles en el momento, no son como tan obvios, por el contrario, tienen esa particularidad de que el uno atañe, el uno ancla. Fíjate en el estudio nodal qué pasa. El nodo sur empieza a convertirse en lo que en la psicología le llamamos la zona de confort. Es cómodo para nosotros de una u otra manera generar todas las expresiones del sur, porque es como si la materia en nuestro ADN lo reconociera y fuera fácil fluir con ello, porque por defecto se da. Entonces me voy correspondiendo con lo que tengo actualmente, lo siento cómodo, lo siento afín. Esto habría que verlo en la carta de cada uno, con qué está más afín, si con Marte, con el ascendente, con cómo lo tiene cada persona. Pero el hecho es que es una zona segura. Es una zona, además que es segura porque es conocida, es donde estoy, es casi que un punto de anclaje donde me encuentro ahora mismo. A veces decimos hay que salir y abandonar totalmente el nodo sur, hay que desaparecer el nodo sur, pero lo que hemos dicho en otras ocasiones, fíjate que es el pie de apoyo, es el ancla donde nosotros podemos, por el contrario, empezar a, no sería atrapar, me gustó el concepto que decías de la zanahoria como los caballos, sino que vamos caminando en esa cinta llamada vida y se va dando una serie de eventos hacia el nodo norte. Por eso es tan complejo quizás el nodo norte, no porque sea difícil, sino que nunca lo vamos a tener, nunca lo vamos
Nunca lo vamos a agarrar con la mano ese nodo norte. No podemos llegar a mi nodo norte está aquí en la casa 2 y 3, entonces ya lo tengo y aquí está como un tesoro mío y llegué. No genera esa sensación. Quisiéramos, claro, egoicamente quisiéramos, ¿dónde va a parar todo esto? ¿Dónde va a parar mi vida? No, no va a parar. Como que los nodos son ese gran portal que dice, no se trata de que pare o no se trata de que llegue a un punto específico, sino qué es lo que va suscitando, o la tan trillada y tan famosa frase, caminante no hay camino, sino que el camino se hace al andar. Yo creo que eso define muchísimo los nodos. Cuando ya creemos que llegamos a algo, cuando ya creemos que conquistamos la cima del nodo norte del propósito, pues aparece uno más y uno más y uno más y uno más. Entonces creo que este eje que ahora se muestra es muy retador, porque de por sí esa zona es, de la carta es la más retadora. Ujú, Leo Acuario, sobre todo la posición en la que está, ¿no? Creo que es mucho más fácil decirlo para nosotros desde el contexto humano que el nodo norte esté en Leo y que el nodo sur esté en Acuario, pero ahora no. Tenemos es un nodo norte en Acuario que nos invita a diluir parte de la esencia que hay dentro de nosotros y cómo colocamos ese punto de arena, pero además viene la pregunta de muchos, ¿pero cómo? O sea, la famosa frase de, fíjate Juan, aquí nodo sur y el nodo norte, yo no me veo en esas, yo no me veo en esas. Eso es típico del nodo norte, del nodo sur, hablo desde mi nodo sur y tú me expones un nodo norte que yo digo, la verdad yo no me veo en esas, yo no me veo haciendo eso, o sea, yo creo que eso no es lo mío. Yo creo que hay un error, yo creo que hay algo y empiezan a aparecer componentes, personas, estudios, situaciones, empieza a darse como a gestarse todo un tema que te ratifica y tú dices, increíble, yo era de las personas que dije, jamás voy a estar en esto de la astrología o jamás voy a estar metida en estas cosas. Es más, yo era una de las que le daba hate. Hemos escuchado mucho eso a través de las mismas personas que han llegado a nuestra vida que dicen, yo nunca me imaginé estar sentada en una conferencia de astrología o inquieta por estos temas, pero hubo algo que se fisuró, hubo algo que apareció, hubo una situación que lleva a la persona a que indiscutiblemente se sumerjan, nos sumerjamos de una u otra forma. Ahora, ¿qué pasa con este contexto? Salimos, fíjate Juan, que salimos de un tema muy Virgo, el Nodo Sur, que propone o proponía durante el último año y medio, casi 2 años, estuvo proponiendo algo acerca de los cuidados, acerca de la mente, venía un poquito más sutil también acerca de la causa, del efecto, de lo que es la energía pisciana, de todo lo que ha sido también parte de los retiros, de los encuentros, pero ahora esto se pone muchísimo más activo, ahora se pone muchísimo más mental. El cambio, la propuesta que hace Acuario es demasiado ambiciosa con la posición que tiene Urano, con todos los aspectos que van matizando los nodos de cómo se va moviendo. De todas maneras, todos tenemos que hacer un trabajo comunal, un trabajo general en relación de mi propia existencia. Ya no es como tiempo de quedarse ahí guardadito, como tiempo de quedarse ahí escondido, como tiempo de, sino que pide mover la piel o movilizar una parte de identidad que a lo mejor muchas personas la camuflan, pues es que ya tengo mi familia. Es como que tener una familia es tener la vida resuelta, como que ya tengo mis hijos, entonces esto de la vida está resuelta. Ya tengo esta profesión, entonces como que ya, yo no, ya tengo mi trabajo fijo, estable con mis prestaciones, con mi todo. Es más, yo me voy a jubilar acá. Como que no siento que tenga que, o no encuentro un motivo que tenga que llevarme a moverme en una dirección distinta a la no conocida. Y fíjate que la propuesta del universo ahora con este genodal es todo lo contrario, es movernos en esa otra línea y dejar de creer que eso seguro o en eso, en eso radica mi vida, que por ahí podemos derecho desgregar muchos males, muchos temas emocionales, muchos temas psiquiátricos, muchos temas de cómo me siento, o la famosa explicación a todo en mi vida está bien, pero me siento vacía, me siento vacío, no me siento lleno, siento, ¿esto es todo? Sea, esto ya aquí acabó la vida, esto ya es todo. ¿Qué sigue más? ¿Qué es lo que más hay ahí? Los nodos cuando cambian ahora van marcando mucho esa pauta de qué más es lo que sigue y qué más es lo que yo voy a ir descubriendo en la marcha que me atrevo a soltar de donde vengo. mm, ¿Mm? mm. Sí, y ahora que estás precisamente mencionando el cambio nodal,
Quisiera hacer una aclaración a nivel técnico, a nivel ya matemático y de los grados, minutos y segundos que acontecen estos eventos en el cielo, que hay una diferenciación entre los nodos cuando los podemos ver en los distintos software que manejamos ahora. Cuando se hacían cartas a mano, teníamos algo que se llamaban los libros de las efemérides. En los libros de las efemérides podían ser de medianoche o de mediodía, y lo que hacen esos libros son unas tablas, unas grillas, unas tablas en Excel, digamos, o en papel, eh, con filas y columnas, en donde simplemente aparecía la posición del planeta en grados, minutos y segundos en cada uno de los signos zodiacales al mediodía o a la medianoche, dependiendo de las que consiguiéramos. A veces conseguíamos de medianoche. Yo trabajé siempre con efemérides de medianoche. ¿Y qué es lo que hacíamos para hacer cartas a manos? Pues si decías, si tú naciste a las 4 de la mañana, entonces si de esta noche a esta noche el planeta se movió tantos grados, entonces por regla de tres, a esa hora la posición exacta del planeta es esta. Y esa era la forma de hacer cartas natales a mano. ¿Sí? Por lo tanto, en esas efemérides aparecía la posición del nodo norte y del nodo sur medio, no medio. ¿Y por qué medio y no real? ¿Sí? Porque resulta que la Tierra tiene una rotación y una traslación en donde pues, es un cuerpo que no es matemáticamente exacto, entonces va bamboleándose, ¿sí? Porque es un cuerpo que está ahí en el espacio flotando, ¿sí? Lo mismo la luna, se bambolea. Entonces, en ese bamboleo, a veces el cálculo del nodo medio, a veces da que está retrógrado, a veces da que está directo, y entonces sacaban un promedio, y por eso se llama nodo medio. Pero gracias a que los efemérides ya no son en tablas de efemérides, sino son en computador y los cálculos tienen que ver más con una observación más directa y con unos temas matemáticos más exactos. Entonces, gracias al software astrológico, empezamos a tener y a manejar algo que se llama el nodo real. Entonces, ustedes lo van a ver en los distintos software como el símbolo del nodo y con una T adentro, T de true, de verdadero, de nodo verdadero. Nosotros los astrólogos modernos que utilizamos software de astrología para hacer cartas natales ya utilizamos más el nodo verdadero, el true, que el medio. Y hay una diferencia más o menos de 1 o 2 grados entre uno y otro. Eso hace que desde una perspectiva y desde algunos software que manejan solo el nodo medio, se vea como el cambio nodal es en agosto, mientras que para los que manejamos el nodo real se nota que el cambio del nodo fue el 29 de julio. La diferencia no es mucha en grados y en tiempo, pero cuando estamos hablando ya de los eventos que se van sintiendo y cómo se va percibiendo, sin duda alguna, ahí sí el nodo real es más importante. Para mí, el 29 con la luna llena y demás, se sintió este cambio nodal, empieza a sentirse como una nueva percepción, una nueva forma de ver lo que se está trabajando en ese aeropuerto, en esa puerta que tú decías, de lo que está aterrizando ya en mi vida y lo que está despegando, lo que ya doy evidencia y hechos. Y esto voy a desorganizarle la pantalla a mi querido Ay, Juan Carlos, ¿por qué te Javier cruzaste Aragón allá. así? Hacer Si la un conversación derrape iba completo. bien. Eh, esta es la imagen que es el nodo con la T adentro. Obsérvese que dice T. Y como este software que estoy poniendo en pantalla se llama AstroSeek. Es un software gratuito por internet, muy recomendable. Cuando ustedes, por ejemplo, le dan en el calendario de los eventos de agosto, en AstroTools, por ejemplo, quiero ver el eclipse solar del 12 de agosto, él saca por omisión el nodo medio, pero acá donde dice Settings, cuando ustedes le dan clic en Settings, acá pueden activar o desactivar el nodo real, el True, ¿sí? Cuando le dan clic, pues inmediatamente les va a aparecer en el dibujo con la T adentro, el nodo norte y el nodo sur, y cuando lo apagan, pues va a aparecer la diferencia. Por ejemplo, este eclipse, si no fuera el nodo real, sino el medio, da con el nodo en el grado cero de Pisces, Virgo. Si es con el nodo real, ya da el grado 29. Los nodos siempre andan para atrás. Esto con respecto al AstroSeek, pero si nos vamos a astro.com, en la extensa selección de cartas, en donde dice opciones de visualización y cálculo, acá le damos nodo sur y
¿Dónde es? En objetos. Ah, sí, sí, en nodo sur, aquí. Y acá en modos de visualización y cálculo le damos clic en nodo real. También le podemos activar el nodo medio, entonces esto va a hacer que nos muestre en paralelo tanto el nodo real como el nodo medio. El real con la T adentro y el medio sin la T. Acá nos podemos dar cuenta cómo hay un grado de diferencia, más o menos. Casi siempre es un grado de diferencia. Como ya Javier Aragón actualizó su pantalla, se la voy a desactualizar nuevamente. Sí, eso es lo que traen los nos. Cambios de un momento a otro y hay que aprender a acomodarlo en la marcha, pero vea, nada que no se pueda hacer. No te preocupes que tengo más que decir para que sigas ahí acomodando y es lo siguiente. Ya estamos listos. Eh, la cabeza y la cola del dragón es un término que viene más desde la astrología asiática, desde la astrología oriental. Y esta astrología decía que eh, pues lo que sucedía en cada eclipse es que un dragón, un demonio, se comía al sol o se comía a la luna. Pero como ese demonio estaba partido por la mitad, cuando se comía el sol, simplemente entraba en la boca del sol, lo eclipsaba y a los pocos minutos salía porque estaba cortado, la cabeza cortada de la cola. ¿Sí? Y lo mismo pasaba con la luna, se comía a la luna y la hacía sangrar hasta que pasaba por la garganta y ahí mismo salía. ¿De dónde viene esto? Viene de la repartición de la inmortalidad que se le dio a los dioses en el panteón asiático y el demonio Svarbanu, decide ocultarse y disfrazarse de uno de estos dioses para que le den Amrita, el gusto de la vida, de la inmortalidad, de la eterna vida. Entonces se disfraza y se mete entre el sol y la luna. Y el sol y la luna dijeron, ve, ¿quién es este? Esto no es un dios. Entonces, justo cuando recién estaba recibiendo la Amrita, el sol y la luna saltaron y dijeron, cuidado, cuidado, es un demonio que está recibiendo el don de la inmortalidad. Entonces el que estaba repartiendo el alimento saca su gran hacha y lo corta a la mitad y divide en cabeza y cola, pero ya había probado el alimento de la inmortalidad, entonces no se pudo morir y quedó separada la cabeza de la cola del dragón. Este hecho hace que donde esté el nodo norte, ojo con esto, donde esté el nodo norte, tenemos cabeza, pero no cuerpo. No tenemos estómago, no tenemos cómo digerir. Y donde esté el nodo sur, tenemos cola, tenemos ya lo que sale, pero no tenemos cabeza. ¿Sí? Entonces, obsérvese esto. Cuando pasa el nodo sur, me muestra esas rutinas. En mi carta natal, por ejemplo, tengo el nodo sur, me muestra esas rutinas que hago por omisión, que hago por default, que doy por hecho y no tienen cabeza. Se hacen. Y donde está el nodo norte, es aquellas cosas con las que yo sueño, me gustaría, me provocan de pronto, si acaso, Mm. pero no tengo cuerpo, no sé cómo hacerlos, no sé cómo ponerle el paso a paso. ¿Cuál es el gran reto? Pues por donde va pasando el nodo sur, ponerle cabeza, ¿sí? Y por donde va pasando el nodo norte, encuerpar, vigorizar, hacer, porque como están separados, ¿sí? Entonces, ya volviendo al tema, donde está el nodo sur, tarán, tatán, acaba de entrar en Leo. ¿Qué significa esto, sí? Que es aquello a lo que regimos y tenemos lealtades, casi que somos unos súbditos de esos reyes que están actuando sin cabeza, que simplemente damos por omisión. Yo debo seguir estos mandatos, debo seguir estas normas, debo seguir haciendo lo mismo que hacía 10, 20, 30 años atrás, porque eso es lo que me ha preservado la vida y esto es lo que hay que hacer. Y no me lo cuestiono tan siquiera, no le pongo cabeza. Y donde está el nodo norte, me está diciendo, oye, ¿y no te parece rico entrar a estudiar ciertas cosas diferentes, formar parte de unos grupos sociales y humanos diferentes, abrir las posibilidades a sintonizar con una vida con características que hasta ahora no te has ni imaginado, abrir el futuro de una manera innovadora
y que le dé otras capacidades. Es decir, ¿cómo voy a darle cuerpito a ideales, a visiones, a futuro? Bien, eh, cerrando el tema es simplemente, si ustedes les dicen, ¿es el nodo real o el nodo medio? Tiene un grado, más o menos un grado de diferencia y ya saben en los distintos software cómo se activa, ¿sí? Y por otro lado, piensen en la cabeza y la cola, separados, ¿no? A veces esto lo vemos en, en- en la cola de la salamandra, bueno, de esos animalitos que les quitan la cola y que queda la cola por acá moviéndose y la cabeza por acá. Bueno, el ser humano está en el centro entre la cabeza y la cola. ¿Cómo vamos a darle corporización a todo esto, no? ¿Cómo le ponemos cerebro a lo instintivo que se da por omisión y cómo le ponemos cuerpo a las ideas y a las visiones? Esta es como también el tejido, ¿no, Juan? El tejido vivo que se va formando, todo este tejido que se va activando. Ahora recordaba estos nuevos estudios que hacen para que la persona sea más alta y entonces cortan de manera voluntaria, empiezan a cortar el tema del hueso y como tiene la capacidad, queda esa tensión ahí biológica. Entonces al hacer un corte, el corte que tú mencionabas, se corta el hueso con ese propósito y se logra separar un pedacito. Es como si una parte del hueso es el nodo sur, la otra parte es el nodo norte y al estar ahí tan pegaditos, esa tensión empieza a generar unos tejidos, unos nuevos tejidos. Y claro, ¿qué pasa en esto? El hueso se alarga, automáticamente se manda la señal al cerebro de que estamos reparando un tema óseo, o sea que es urgente asistirlo, hay mayor capacidad de absorción, por ejemplo, en esto de calcio. Es como si toda la maquinaria de nuestro cuerpo entendiera que hay que crecer obligado sí o sí, debido a ese corte. Pues ese nuevo tejido hace que paulatinamente se va desprendiendo y el hueso se va alargando. Así como ocurre con una parte corporal, que de hecho hasta un influencer muy famoso en Colombia lo hizo para alargarse las piernas y hizo todo el proceso y lo fue narrando y con estudios y demás. Y sí, creo que quedó como 8 o 10 centímetros más alto. Allá en la actualidad, eso lo hizo desde pandemia. Pues lo mismo pasa con el nodo norte, es ese corte que tú mencionas, Juan, se corta una relación, se corta un trabajo, se corta una creencia, se corta un dogma, y claro, ¿dónde quedó la cabeza? ¿Dónde quedó si yo venía haciendo esto? La zona de confort, ¿dónde quedó tal tema? Y se empieza a generar un nuevo tejido, pero el nuevo tejido surge a razón del corte. Si no hay un corte previo, es imposible que se genere un nuevo tejido. Entonces, también es interesante saber que los nodos o los eclipses, lo que estamos atravesando por esta época, no es tanto que nos venga a quitar o a cortar temas que no son circunstanciales o temas que no son coherentes con nuestro propósito y destino divino, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo de esos cortes de pareja, esos cortes de relación, de identidad, de país, bueno, es que pueden haber tantos en distintas maneras que lo esté viendo cada persona, pero es necesario que a través de ese corte ahora empezar a tener esa conciencia, Juan, de decir, listo, aquí está mi corte, no hay nada, empezar a generar un nuevo tejido, empezar a unir las piezas para agrandarme y tener un tamaño diferente y alcanzar ese nodo. Y una vez alcanzamos ese nodo en medio de entenderlo, porque de otra forma voy a asimilar o voy a interpretar el corte como que la vida es terrible conmigo, o vamos a interpretar ese corte como que ¿por qué a mí? No, es que a todos estamos cortando un pedazo. O sea, se necesita que haya eso para que la misma biología se oxigene, para que las cosas cambien, para que haya este tema. Eh, Aparte de esto, ya entendiendo un poquito más de qué van los nodos, de una manera de imágenes, decíamos una palabra, Juan, que es ambicioso. ¿Por qué es ambicioso? Porque la existencia egoica nos lleva mucho a preservar primero mi propio yo. Y esa es la naturaleza, desde que somos niños. Entonces un niño no piensa en que el otro niño tiene hambre, sino piensa en que tengo hambre yo, tengo sed yo, tengo frío yo, báñame, cuídame, asísteme. Y esa es la primera manera en la que yo puedo, mi mente puede comprender que existo, que estoy aquí, un punto de anclaje. Y el nodo norte nos invita a todo lo acuariano, que Acuario pues es muy bonito, Acuario es la gente, Acuario es el cielo, pero también Acuario es un desorden.
Acuario también nos conecta mucho si lo llevamos a los antepasados con Sodoma y Gomorra. O sea, en Acuario también nos podemos perder, porque Acuario está regido por Urano. Acuario no son aguas tranquilas, no son vientos tranquilos. Acuario maneja la revolución y le corresponde manejar la rebeldía y cuando se revoluciona todo y cuando se desbordan las cosas. Acuario no es un signo, Acuario no es Piscis, Acuario no es otro signo, sino que le corresponde esa parte que se ve. Mira Juan cómo ebulliciona constantemente la energía acuariana con el anclaje o con sumándole, que no hemos puesto esto, Juan, que esa zona acuario por esta época está siendo más desbordada de lo normal con esta influencia plutónica. Entonces fíjate que empezó una carrera contra el tiempo, literal, una carrera contra el tiempo donde el nodo norte está entrando por el lado 29, grado 29 de Acuario, y por el Plutón está entrando o ya entró por el grado cero de Acuario. O sea, esto o sea, es increíble. A veces hasta siento que hay algo maquiavélico, que hay algo maquiavélico que digo, o sea, venga, les unimos esto a estos, a ver qué van a hacer. Como pensado desde la estrategia humana, como cuando tú dices, venga, coloco una tarántula y venga, le metemos un mosquito a ver cómo se lo comen, a ver qué pasa, cómo se alimentan de esto. Eh, Evidentemente, la masa crítica y la energía universal tiene sus desafíos donde la mitología griega se queda corta. O sea, eso de la mitología no se ha acabado. Sigue estando ahí como esa sevicia de a ver qué pasa. O sea, estamos rumbo a lo que vamos a tener una conjunción de Plutón y el nodo norte en Acuario. Y eso es un tema, Juan, que, bueno, eso dará para otro programa, pero ese es un punto. ¿A qué voy con todo esto? Que es muy movilizador, es muy tecnológico, es muy a la vanguardia, es muy no conocido, es muy impredecible, es mucha velocidad al mismo tiempo, es todo en ebullición, todo en marcha. Estamos en un punto donde quizás estamos siendo dueños de o víctimas o dueños de nuestro propio invento, en el sentido de cuándo se va a generar un gran cambio, una gran situación que cambie todo y la dinámica en la cómo se hacen gran cantidad de cosas. Estamos transitando eso. Claro, esto no va a ser un tema de agosto, ni solamente con los eclipses de ahora. Es un tema que va marcando la nueva punta y el nuevo refresh de estar por aquí en este eje acuariano. Entonces, encontraba a Juan que la vez pasada alguien me decía, pero el nodo norte no es la primera vez que pasa por Acuario, me decía alguien en una semana. Sí, sí, tiene razón, no es la primera vez que pasa. El tema es que sí es la primera vez con Plutón allí. El tema es que está muy tocado allí y el tema es que con Júpiter en Leo, o sea, en la tensión y en el gran portal que en el adicional que se le puede sumar a esto. Entonces es como la gran promoción de la vida, por así decirlo en otro contexto, la gran promoción de la vida invitándonos a generar sí o sí de manera instantánea leyes nuevas, situaciones nuevas, formas de vivir nuevas. Y claro, pues como no es algo conocido, automáticamente va a ser juzgado por todos, porque la tendencia es que lo nuevo se juzgue. La tendencia es que lo que aparezca con el nodo norte en Acuario nuevo se vea puesto en entredicho. Devolvámonos el primero que hizo la bombilla, pues está loco, ¿cómo le va a poner bombillos a todas las casas? ¡Qué peligro! Está loco, el que se inventó el avión hizo la primera propuesta de subirse, eso es muy Acuario. Usted está loco, ¿cómo va a ser un lugar y donde vamos a meter 100 personas y trasladarla de un país a otro? O sea, está, por favor, que alguien lo pare, está loco este tipo. Y si ese avión se llega a caer, ¿cuántas personas van a morir? O sea, está loco, nos quiere poner en peligro, nos quiere matar a todos. Fíjense cómo nosotros los seres humanos tenemos una fuerte resistencia a lo nuevo sin ni siquiera detenernos a mirar si puede llegar a favorecer o no. No, sesgados. Ahí es quizás el corte que tú mencionabas donde el cuerpo queda a un lado y la cabeza queda a otro lado. Como que no logramos empalmar las piezas y automáticamente decimos eso es terrible. ¿Cuántas cosas están mostrándose hoy en día que desde la zona de confort o desde lo cómodo, pero es terrible, ¿cómo va a ser esto? Pero a lo mejor sí está pasando, ahí es donde viene la otra parte del destino, donde muchas veces ante esto, Juan, pues no hay otra alternativa que nuestro ego vivirlo en silencio. Si está pasando y si está ocurriendo y si se está manifestando,
en esa biología que yo mencionaba del hueso, en este tema, si se está dando las piezas de esa forma, ¿qué nos hace pensar que no corresponde que sea de esa manera? Mm, A lo mejor hay 1000 maneras, pero la que nos corresponde es esta. A lo mejor hay 1000 formas de solucionar este conflicto, sí, ya se han agotado, a lo mejor, no lo sabemos, y no han funcionado. Entonces sigue la otra y sigue escalando, 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 generándose una nueva simbiosis, una nueva biología, hasta que logre verdaderamente pasar al otro lado de cambio. Como la interpretación de bueno, terrible, malo es muy humana, es muy de acuerdo y muy concebida en nuestro concepto psicológico de infancia, no tanto a lo que esté pasando en el afuera, porque universalmente todo es energía, todo es átomo, todo está en movimiento, todo, o sea, digamos que energéticamente sí podemos decir que relacionando un evento hacia los nodos, todo es energía y es en movimiento constante. El universo no está diciendo malo, bueno, etcétera, aquí, allá, sino que ese ya es nuestro punto de observador de acuerdo a la existencia psicológica que hemos desarrollado como raza. mm. Y Javier, qué bonito esto, ese ejemplo que muestras de los cortes y cómo el corte en esa terapia de crecimiento utiliza romper el hueso para que se vuelva a soldar, y vuelva a crear el callo y vuelva a crear el tejido para que siga creciendo milímetro a milímetro. Y claro, eso es un proceso muy doloroso y muy complejo. Sin embargo, es un método que también utiliza la ciencia, no, la biología, digo, la biología, el corte, cortar. Sí, fíjate cuando te cortan el cordón umbilical de la madre, se rompe la simbiosis que tienes con ella y tienes que empezar a desarrollar expresiones para mencionar tus necesidades, porque antes estaban plena y totalmente cubiertas en la simbiosis del vientre o con el cordón umbilical, ¿sí? Pues bien, cada vez que el nodo, nodo norte o nodo sur, pasa por encima de un planeta natal, hace un corte con algo que nos ha estado nutriendo, que nos ha estado dando la sensación de seguridad y tranquilidad, o que por lo menos la hemos construido los últimos 18 años de esa manera. ¿Qué sucede? Los nodos tienen un ritmo, se demoran 9 años en hacer un nodo inverso, es decir, donde tienes el nodo norte, va a pasar ahí el nodo sur en 9 años exacto. Cuando cumplas 9 años y unos meses, va a estar pasando el nodo sur encima de tu nodo norte a nivel de los tránsitos. Y 18 años y medio va a pasar el nodo norte encima de tu propio nodo norte. Entonces, cada 18 años y medio, 18, 37, 56, bueno, ahí vas sumando 18 a 18, pues hay unos cortes importantísimos en tu vida, ¿sí? El primer corte, el de nacimiento, que empieza a generar ese, como ese hueso, ¿no? ¿Mm? Separa de lo, te separan el nacimiento, te separa del mundo espiritual y, y del más allá de ser espíritu aéreo numen a ser un cuerpo. ¡Pum! ¿Qué pasó? ¿Sí? Después, a los 18 años y medio, de repente te dicen, es que tú no eres familia, tú no eres solamente mamá y papá, tú no eres solamente la familia bonita, la familia Ingalls. ¿Sí? De repente empiezas a tener una adultez y una responsabilidad. Vas a votar, por ejemplo, 18 años te permite votar, puedes descarriarte comprando alcohol y algunas otras sustancias porque ya tienes el DNI o la cédula apropiada para comprarlo. ¿Sí? Puedes empezar a mirar cosas que no miraban antes de los 18. Pues legal, por lo menos legalmente, porque yo sé que desde los 14 o desde los 13 ya se ven muchas cosas de esas, pero legalmente ya estás facultado para, en algunas regiones del mundo es hasta los 21 años, bueno, pero a los 18 años y medio en la mayoría de países se les da como un DNI adulto, como la posibilidad de elegir y ser elegido a nivel político, social. Bueno, ese es otro corte, ¿no? El otro corte en donde dejo de ser, me está certificando unos papeles y una sociedad en que dejé de ser niño. Me lo están certificando y que entré en una etapa diferente. ¿Sí? Bueno, a los 37 años vuelve y pasa ¿Mm? de repente se corta algo. ¿Qué se corta? Aquello que ha sustentado mi supervivencia y de lo cual yo estoy seguro que sin eso no podría vivir. ¿Sí? Es decir, eh, antes de que me corten el cordón umbilical de esos 9 meses de embarazo, eh,
Estoy seguro que si me cortan no voy a poder vivir, ¿sí? ¿Seguro? Mira, te lo cortaron y empezaste a respirar. Ah, ¿sí? A los 18 años y medio, estoy seguro que sin mis papás no podría vivir. ¿Seguro? A ver, te vas a estudiar a otro país con otro tipo de problemas, ¿sí? Por ejemplo. Y así sucesivamente a los 37 vuelve y pasa lo mismo, a los 56 pasa lo mismo. Casi que a los 37 pasa con la familia que hemos creado ya por voluntad y a los 56 empieza a suceder un poco este tema del nido vacío o de empezar a encontrarse uno un poco más invisible y solo o con menos carga hormonal que era la que le permitía a uno tener emociones e intensidad por ciertas cosas o ciertas personas o ciertos proyectos y de repente se corta este flujo eh, hormonal que era el que te hacía encender la vida y de repente te empiezas a sentir, ¿y entonces quién soy? ¿Será que puedo vivir sin este flujo hormonal? ¿Será que puedo hacer cosas distintas? Bueno, interesante ahí lo que va sucediendo en cada corte. Entonces, ¿qué sucede? Esto a nivel global de esos ciclos, pero a nivel individual, si tú tienes planetas que están siendo tocados por el nodo norte o por el nodo sur, vienen a hacer una evaluación y un corte con lo que hasta ahora has dado por hecho con lo que hasta ahora has dejado por omisión en la vida y de repente te lo cuestionas o se rompe algo, o se corta un vínculo, o se va alguien, o fallece alguien, o se pierde un trabajo, o algo se corta. El corte del nodo, ¿sí? Como cuando decimos, cuando te estaba diciendo al principio, que tu vía de vida, tu camino al caminar y al andar, se cortó con mi camino al caminar y al andar. ¿Sí? Y ese corte puede llegar a ser que algunas cosas de cada una de nuestras relaciones sigan, otras que se hayan cortado y se hayan acabado. En todo caso, cuando iniciamos una nueva relación, cosas pasan, suceden, se renueva un ambiente, sobre todo si son relaciones kármicas, álmicas, si son relaciones que trascienden el tiempo y el espacio. Entonces, se cortan situaciones que se han venido haciendo en cotidiano y se abren unas nuevas posibilidades. Ese es el nodo, ¿sí? Ahora, con esto que decías de viene por acá, vienen bajando las multitudes, el nodo sur. Si yo llego y veo ese nodo sur viniendo del futuro como el doble cuántico que trae una información Mm, interesantísima para nuestra vida, ¿sí? Y veo por este lado a Plutón, por un lado, en Acuario, pero también por el lado de Leo veo a Júpiter y a Mercurio, a los escribanos, a los que van a reescribir la historia, ¿sí? Entonces veo al nodo sur como que viniera del futuro a decir, mira, necesitas romper estas lealtades que te están ahogando, te están encerrando. Voy a arrancarte estas hojitas con estos eclipses para que los escribanos Júpiter, con la jovialidad jupiteriana, y Mercurio, con la capacidad de mirar las posibilidades y hacer la, eh, la diserción y el detalle para las cosas, vuelvan a reescribirte estas hojas porque tú estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo vida en seguir estas vida. lealtades, estas filosofías, vida, ¿sí? Y entonces es como si viniera Nodo Sur por un lado del futuro y Júpiter y Mercurio avanzando con una mirada positiva, creativa, con una renarrativa, con posibilidades para hacer el flash, así como en la Sixtina, ¿no? Así la Capilla Sixtina. Entonces, esto para mí representa el hecho de que se dé en Leo y que se dé en Acuario, que son los signos que representan el corazón humano, Javier. Entonces es como si estas batallas ya no están sucediendo como en Virgo Piscis, en la rutina, en el trabajo, en los hábitos, en la inspiración, en lo que yo considero el misterio. No, ya está sucediendo en tu corazón. Y cuando tú tocas al corazón humano, y amplificas lo que hay en el corazón humano, lo que tocas es el sentido de vida, el propósito, el proyecto. Tocas al humano en sí mismo, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa que el nodo sur esté pasando por Leo, borrando, eliminando lealtades, mirando yo a qué le he estado dando mi vida, mi proyecto, a quién estoy sirviendo, a qué estoy sirviendo, a qué sirve el grial, a qué le estoy dando todo mi potencia, mi sangre, mis latidos. De repente me doy cuenta que se lo estoy dando a la moda, al dinero, al pasar solo el día a día, a la sonrisa de alguien que ni siquiera tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Es decir, ¿a quién le estoy entregando mi vida? ¿Sí? ¿A quién estoy dándole
el cuerpo, el ser, ¿sí? Y de repente el nodo sur dice, pues eso no sirve, rompámoslo y reescribámoslo. Llega Júpiter y Mercurio a decir, vamos a hacer una novela jocosa, deliciosa, gozosa, algo diferente, algo innovador, ¿sí? Y por otro lado, Plutón, sí, porque es que hay tantas cosas que están anquilosadas, tantos paradigmas con los que tú has creído que deberías seguir, tantas leyes implícitas que son absurdas y que de pronto le sirvieron a tus ancestros y que ya en este momento están caducas. Entonces es como si se abriera todo un... para mí esta puerta, este portal, este aeropuerto, como mencionas, es como, es la exaltación de lo humano. ¿Mm? Que aquí, bueno, Juan, hemos dicho que pasa y ocurre y se da y todo este tema, pero no descartemos que como los nodos son tan finos y son tan susceptibles al día a día, también pueden ser evocados por nosotros mismos. Es decir, no necesariamente tiene que venir algo trágico y acabar, sino yo mismo puedo hacer que esta situación corto, yo mismo puedo cortar, ¿sí? Y porque esa es la esencia, sobre todo del nodo sur. Hay un punto también de hostigamiento y de saturación y de que huele a mal, porque fíjate cómo hablamos de la cola, hablamos de los desechos, hablamos de la cola del dragón, de lo que sale. Así que pudiéramos decir que el nodo norte se come la vida, la cabeza del dragón, donde lo que voy consumiendo, lo que voy comiéndome de vida, pues a la final del día lo vamos ensuciando. Es la digestión, tal cual como ocurre, o quizás los nodos también están referenciando este punto de cómo es adentro es afuera o cómo es arriba es abajo. El nodo también está diciendo al tiempo y al compás de que vamos comiendo y absorbiendo vida, también vamos ensuciando una cantidad de temas y de procesos, y muchos de ellos voluntarios donde me canso, porque también hay un punto de saturación donde el corte lo puedo hacer yo. Y digo, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué estoy sosteniendo esto? ¿Y yo para qué sigo en esta situación si esto ya me las jugué todas, ya me las rifé las posibles opciones de hacer X, Y cosa, ya me las rifé, ya me rifé esta, ya me rifé la otra, ya hice este entrenamiento, ya hice lo otro, bien sea con una enfermedad, bien sea con una relación, con un trabajo, ya hice lo que humanamente debo hacer o lo que por lo menos desde mi entender y desde mi saber considero posible que puede solucionar esto y no, corto, ya, solté. Llego a un punto donde me corto esa parte porque me hace daño, porque veo que me está intoxicando, que es típico también del proceso nodal sur, sobre todo donde me siento que me asfixia, ¿no? También hay un punto de ya no más. Y no creas, de acuerdo a cómo esté la carta y de acuerdo también, esto tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de la persona. De pronto ¿cómo sé si sí o no? Hay personas que tienen olfato y hay personas que han venido trabajando mucho su nivel de conciencia en los últimos años a través de distinta disciplina que les permite identificar y decir esto ya huele mal. Entonces, ¿sabes que yo no me voy a desgastar más? O sea, llega un punto de saturación donde mejor y sé que me va a doler. Sé que cortarme este dedo, sé que quitarme este me va a doler, pero para salvar lo otro, lo que ocurre en las amputaciones. ¿Debemos retirar esta parte o el resto está en peligro? ¿Qué hacemos? No, pues llevo el proceso y va a ser doloroso, ¿no? Y surge algo nuevo, que eso nuevo en el momento ni nos interesa. Se me viene mucho al caso esta reina de Colombia, que fue muy sonada hace muchos años, creo que fue en pandemia, imagínate para una reina muy Leo, además, o sea, vive de su belleza, vive de su se muestra, de su pasarela, fue reina de Colombia y en este caso a través de un tema médico fue al hospital caminando, me duele X, Y, Z, bueno, el tema fue muy grande y tuvieron que amputarle una pierna, ¿sí? Y entonces se vio en esa, sí o no, o sea, y finalmente amputa y hoy en día le da vueltas por el mundo y libros y todo y conferencias y demás y ha sido una de las grandes precursoras a través de los temas de prótesis y bueno, ha hecho una cantidad de nodo norte, ha hecho una cantidad de temas tan interesantes, pero vivió una experiencia muy nodo sur. Esos cortes, digamos como para verlo representado en el momento, también pueden ser accionados por nosotros mismos en un punto de cansancio y saturación y digestión, como cuando nos duele el estómago, ¿sí? Y corto los alimentos, corto lo que voy a comer mientras soluciono este tema digestivo para que pueda resucitar también, pueda resurgir otra cosa en mi vida. Entonces no es descartable que algunos de ustedes también estén sintiendo ya la griera
por aquí, la griera de algo que tú dices, esto necesita, ¿cuál será la solución? Hombre, si ya hiciste una, dos, tres, ya después de tres, cuatro es terquedad, cortar, es válido. Entonces, es otro paquete que vale la pena adjuntar a lo que hemos venido hablando de que es válido en este momento, en esta época, hacer cortes por mano propia. Es muy sano también muchas veces para preservar y entregarnos también a otras cosas, a lo nuevo, sobre todo donde ustedes sientan, perciban, olfateen que esto ya es incómodo, que esto ya está pasando. Digamos que también estos cortes y muchas veces pasa, uy, yo tomé tal decisión justo en el cambio nodal. Yo tomé esta decisión en mi vida justo en los eclipses. Yo tomé esta decisión en mi vida justo cuando tenía el nodo sur aquí y nodo norte, pero no fue tanto la vida, sino la vida me puso a escoger y yo elegí cortar. Pero previo a mi corte hice A, B, C, D, E. Pues ya era terquedad. Es mucho también esa energía, ¿no, Juan? Entendiéndose que hay conciencia de por medio. Sí. Y estaba pensando cómo precisamente en las épocas en donde los nodos están en tránsito muy activos a mis planetas natales, casi siempre aparecen personas. O sea, toda la energía nodal tiene mucho que ver con con las vinculaciones, ¿sabes? Con cómo tu vida se cruza con la mía y cómo los cruces con tu nodo norte o con el nodo norte de otra persona eh, pueden traer futuro. Y los cruces con el nodo sur es un pago de deudas, ¿sabes? Sobre todo, esto lo puede uno ver más que todo en sinastrías, Sí, cuando se hace una sí. comparación de cartas. Sí. Y uno ve que la relación está fundada en el nodo sur. Sabe uno que aquí hay una deuda pendiente que se está pagando. ¿Hasta cuándo crees que va a ser necesario pagar una deuda, no? Y por otro lado, cuando los vínculos se forman más con el nodo norte, o el nodo norte está muy activo de uno o del otro, tiene que ver con futuro, son generadores de causas hacia adelante. Eh, Ahora, bien sea nodo norte o nodo sur, esto tratándolo desde vidas pasadas y demás, pero si lo vemos desde lo psicológico, si tu vínculo está formado por mucho nodo sur con otra persona, es necesario que le pongas mucha cabeza a lo que hacen, porque seguramente están haciendo cosas por omisión y no están avanzando y se pueden quedar retenidos y estancados. Lo mismo, si la vida está hecha en una relación vincular con mucho nodo norte, corporícenlo, póngale cuerpito, la cuerpa que decía, el cuerpo, póngale cuerpito a los proyectos, que no se queden solo en imaginación, en fantasía, empezarlos a realizar. Eso a nivel de lo vincular, pero volvamos otra vez a nivel de lo personal, Ujú. ¿sí? Si el nodo norte, que en este momento está pasando por Acuario, está tocándote planetas que tienes ahí en Acuario, que ya de por sí son planetas que están Ya. siendo tocados por la energía plutoniana, que están haciendo unos procesos de depuración. ¿Qué tal si empiezas a darle orden, estrategia, metodología? ¿Qué tal si lo corporizas? Digestión. ¿Qué es digestión? ¿Qué tal si empiezas a tolerar ciertos alimentos, a echarles, a decir cómo se digiere mejor este alimento poniéndole una ensalada en el plato, ¿sí? Poniéndole esta guarnición, ¿sí? ¿Cómo podemos masticar un proceso, ¿sí? Porque tú no eres hábil solo porque te imaginas que lo eres, tú eres hábil porque pasas a la acción. O sea, es decir, tú no puedes pensar en un alimento que es muy rico sin probarlo, sin digerirlo y sin ver cómo te cae, finalmente qué hace ese alimento en ti. Mm. ¿No? Eso es ponerle cuerpo. Entonces, si tienes planetas en Acuario, el nodo norte lo que está diciendo es cómo corporizas esos ideales, esas visiones futuristas, ese proyecto de vida, esos sueños esa felicidad o ese gusto que tienes por algo, ¿cómo le vas a poner hora y fecha en el calendario? ¿Cómo le vas a poner capacidades? ¿Cómo haces una lista de qué es lo que me falta para cumplir este sueño y hacerlo realidad? ¿Y cómo lo voy a empezar a lograr paso a paso? O sea, ¿cómo lo digiero? ¿Sí? Y eso por el lado del nodo norte.
Y por el lado del nodo sur, si tienes planetas en Leo o ángulos importantes o los mismos ejes nodales o cualquier planeta, eh, casa también, todos tenemos a Leo en alguna casa, ¿sí? Entonces está diciendo, eh, oye, ¿te has dado cuenta cómo eres de esclavo de ese rey que llevas dentro? Que ni siquiera lo ves que existe y a veces es un rey oscuro y oculto, y que es más fácil proyectarlo afuera diciendo por fulano, por sutano, pero internamente cuántos de esos reyes están haciendo que tú no descanses bien, no comas bien, Mm, eh, no te des el permiso de disfrutar unos espacios en tu vida. ¿Por qué no revisas cuáles son tus regencias internas? ¿A qué le riges? ¿A qué le estás dando toda tu vida? ¿Sí? Esos planetas que están ubicados en Leo, inconscientemente, instintivamente le están dando toda su lealtad a algo. Descubre a qué le están dando su lealtad, ¿sí? Bien sea en el amor, si es Venus, o si es en la familia, si es la Luna, o si es en el trabajo, si es Marte, o si es en leyes y en figuras de autoridad, si es Saturno, ¿sí? Y así con cada planeta, ¿no? Que, ¿a qué le estás dando tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu ser, ¿sí? Además, que terminas peleando, porque es que la lealtad, fíjate, por mi rey lo que sea, ¿no? Decían antes los antiguos, y salían las claro. cruzadas por mi rey, ¿sí? Eh, Juan, eh, ¿antes? bueno, Ahora, ¿dónde me dejas el esto, ¿no? 2026? ¿Dónde me dejas? La mitología se quedó corta. Fíjate, por mi rey belleza, por mi rey 90, 60, 90, por mi rey que no soy capaz de hacer, me meto en un quirófano, me meto en hacer una liposucción, por mi rey, ¿sí? Por lo que he creído que debería hacer, que no soy capaz de hacer. O sea, eso es lo que está en el corazón, ¿ves? Eso es Leo. Claro. Y así mismo, ¿no? Por esta visión de vida, por esta visión política, por esta visión religiosa o filosófica, que no soy capaz, por Osho, lo que sea. Yo mata por Osho. Sí, bueno, por, no sé, por los Rosacruces, por los cristianos, por mi pastor, por mi cura, por el papa, por lo que sea. Soy capaz es decir, ¿dónde está esa figura que a veces está expuesta afuera? Por este cantante, por este no sé qué. A veces esos ídolos están puestos afuera, pero a veces, y lo que hay que determinar precisamente con ese nodo sur entrando en Leo, ¿dónde están esos ídolos adentro? ¿Sí? Mm, ¿Dónde están esas creencias que yo he estado rigiendo eh, por mi seguridad, lo que sea, por ejemplo? Ese es un rey, ¿sí? sí. Por mi seguridad. Entonces no me atrevo a hacer nada, a mover nada en mi vida. Todos los ahorritos, déjenmelos quietos porque por mi seguridad yo no me voy a aventurar a subirme en un avión a yo no sé dónde. Sí. Es decir, un poco lo que dice el Nodo Sur es cuántas lealtades absurdas que fueron muy buenas en un momento dado, que fueron importantísimas y llevaron al reino, o sea, a tu reino, lo llevaron a solventarse, a vivir bien. Listo. Pero ya están caducas. El rey tiene que cambiar. La monarquía debe cambiar. O sea, el rey en la antigüedad era más tenaz todavía, Javier, porque incluso cuando había eclipses que tumbaban al rey, lo picaban y lo metían en la cosecha para que dieran buenas cosechas. O sea, el trabajo del rey no era el rey bondadoso y generoso, era el que estaba siempre al servicio de la comunidad y del pueblo, ¿sí? Entonces ese rey también podía ser desbancado y destronado. Esto es bien interesante porque nuestros reyes internos también necesitan un recambio. Si llega un nodo sur ahí, vamos a cambiar estas regencias, estas visiones que ya son absurdas. Lo que por ego y cuerpo quiero seguir sosteniendo cuando la vida ya me está mostrando que por ahí no es, porque los nodos dan muchas señales, dan múltiples señales. Llámale instinto, llámale olfato, llámale personas, como dices tú, que aparecen, comentarios, libros. Digamos que como los nodos no son puntos matemáticos tangibles que podamos tocar, apreciar astronómicamente hablando, sino que son dichas intersecciones donde evidentemente se unen dos caminos, donde convergen dos situaciones. Por eso los nodos tampoco les tenemos una interpretación dentro de la astrología como si se interpreta un planeta, porque no es algo, no tiene cuerpo, no está ahí. Entonces pueda que parte de la conversación que hemos tenido para algunos de ustedes suene como
como dilatada, pero ¿por qué no llegan al punto? ¿Pero por qué no? Y es bueno o es malo al fin, pero sí funciona o no, pero Pero ¿cómo me hago o afecta? espero, hago o espero, y en qué momento van a dar el ritual, y en qué momento, y qué hay que hacer, qué debo hacer. Llevamos la conversación porque son los que responden a una gran cantidad de información, a una gran cantidad de temas, que los nodos, por eso es distinto cuando Marte está aquí. Ah, qué rico, incluso hasta para nosotros. Cuando es de hablar de Marte en tal signo, mira, pam, 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 porque es un planeta personal y es activo y es esto y ya, pare de contar. Es evidente que hay que hacer con Marte si la conversación es de Marte. Pero aquí son los nodos, es el destino mismo, es la vida que se va destilando y que se va mostrando como alfombra, como tapete, y se va representando. ¿Dónde no está la vida? ¿Dónde no está la vida? La vida está en todo, la vida está en una persona, está cuando llegas a un lugar, la vida está en este momento. Nosotros aquí haciendo este live riquísimo, ustedes allá escuchándolo delicioso, esto es la vida. Sentarnos a hablar de la vida y del destino y de cómo se mueven los hilos de eso, esto que estamos haciendo aquí son los nodos. Hablando de cruces, algunos de los que se cruzaron por TikTok y se quedaron aquí y llevan ahí una hora con nosotros, los que se cruzaron por Instagram, los que se cruzaron por las redes, y estamos cruzados y estamos todos en atención a poniendo en palabras esto que se va moviendo. Entonces sería muy castrador y sería un sesgo decir, no, es que esto es aquí y usted tiene que hacer esto y lo que tú tienes que hacer, Juan, porque es aquí el nodo, entonces es esto y soltar de allá y váyase de ahí. Pues, espérame, o sea, eh, es un tema que va apareciendo, es el brote mismo, es el brote de la existencia. Entonces lo que sí podemos dar es señales, porque eso sí, que todos somos voceros y señales de algo, de empezar a mirar dónde estamos generando esas lealtades y dónde yo quiero sostenerlo pese a mi propia condición del yo, es decir, ya me fastidia, ya me incomoda, ya internamente sabemos que por ahí no es, y ya las aguas me lo están demostrando y sigo por terquedad diciendo, aquí es mi lugar seguro porque ¿qué más? Cuando nosotros decimos, pero es que ¿qué más me pongo a hacer? Pero es que ¿qué más? Ese ¿qué más? Es el nodo norte. Ningún ser humano sobre el planeta conoce su nodo norte al 100%. Y el astrólogo, vidente, chamán, psicólogo, bueno, Anunnaki que aparezca diciendo, sí, es que el nodo norte es este, yo invito a que lo dudemos. Porque nadie tiene el destino, ni el propio ni el suyo aquí en la mano. Mira, es que esto sí es así, Michel. Sería muy rico y sería una delicia. Sería una delicia y sería muy fácil. ¿Dónde lo compramos? Que me llegue aquí a la puerta por Amazon, ¿por dónde? Pero es un tema que nos invita a la vida misma. Es como, Juan, arriesgate, es como, y claro, ¿y qué más? Y precisamente para responder ese ¿y qué más? Hay que movilizarme. Hay que hacerlo, hay que empezar a mirar y hacer pequeños movimientos, pequeñas fisuras en nuestra vida. Si de pronto algunos de ustedes sienten miedo, que el miedo es inherente al ser humano, la existencia, la presencia, la manifestación del miedo es bellísima porque el miedo también hace que nosotros tengamos una escala de medidas sobre grandes peligros. Entonces, el miedo tiene una función, lo que pasa es que agarró mala fama, pero el miedo tiene que aliado, como aliado es un gran medidor, sobre todo cuando tú vas a cierta velocidad y te permite cómo te vas a entregar a eso. Es normal que en cambios de turbulencia y es normal que en cambios de nuestra vida pues surja el miedo de sombras o de cosas o simplemente la incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a ocurrir. ¿Cuál es la respuesta que debemos darle al miedo? ¿Cómo se llena esa vasija de miedo? Con una respuesta muy nodo norte, muy destino, muy amplia y muy suficiente, superior a donde se genera el miedo. ¿Quién genera el miedo? El pensamiento. ¿Quién genera el miedo? La estructura egoica. Entonces, desde ahí no podemos dar una respuesta porque no va a satisfacer al mismo miedo. O aquello de que un problema no puede ser solucionado desde el mismo nivel de conciencia donde se está generando. Obligatoriamente me lleva a extrapolarme, a autoobservarme desde una medida más grande para poderlo llenar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los nodos dicen, va a pasar lo único que está dentro de tu propio proceso de vida y que puedes con ello, ni más ni menos. Porque venimos enrutados, venimos en una fila, venimos en un algo. Es como,
¿Qué va a pasar en la medicina? ¿Qué pasará en el tercer semestre, Juan? ¿Qué pasará en tercer semestre, en quinto semestre de medicina, suponiendo, o en sexto semestre de psicología? Y le preguntamos a otras personas, ven, ¿qué es lo que se están viendo ustedes? ¿Y qué ven allá? ¿Y qué se no, en qué están? Y aunque nos cuente, sigue existiendo el mismo tema. Hasta que llegamos a ese semestre y lo vivimos, esto era así, me dio más duro el primer semestre o me dio más duro el segundo. Y empezamos a hacer comparaciones de qué fue lo que más duro nos dio a nosotros. Por eso creo que la clave, mucho la clave es que ya no me huele a bien. Ser como muy honestos en qué no me está oliendo a bien, porque eso es típico del Nodo Sur, que ese sí está muy cercano a nosotros. Esto ya no me está oliendo que es de la manera que deba ir y esto pide un cambio, pide que se haga como en la cocina. Esto, hay un olorcito por aquí, no sé si algunas veces se les ha quedado un aguacate por ahí guardado y pasa un mes. A mí me ha pasado y el aguacate tiene un olor característico cuando pasa el tiempo. ¿Qué es lo que huele a mal? Pero si ya barrí, pero si ya trapié, hasta que el olfato te lleva y tú dices, míralo aquí. Y lo Ahí está. mueves. Mm, Ay, Javier. Por ahí va. Bueno, entonces, en resumen, queridos, queridas, piensen que la entrada de los nodos al signo de Leo y Acuario es una renovación de una terquedad en unas lealtades que ya nos estaban asfixiando, que de pronto huelen mal y que les he estado echando perfumito para que no huelan mal cuando lo que necesito es hacer una limpieza y una depuración. Por un lado, por el lado de Leo. Y por el lado de Acuario, la, corporalizar los sueños, hacerlos realidad, empezarlos a hacer realidad así no sean perfectos, pero son humanos. Y por lo siguiente, sí, Javier, esto que mencionabas, no se trata de tener la certeza déjesela a los dioses. Nosotros como humanos siempre vamos a dudar, siempre vamos, afortunadamente, siempre vamos a tener miedo, porque eso significa que sentimos y que como tal entonces podemos ser empáticos y no monstruos. Si no sintiéramos, si tuviéramos siempre certezas, seríamos No, unas personas feas, realmente, sí, que pasan por encima de todos, porque es que la tienen tan clara que no les duele nada y que entonces cada vez que sientan temor por sus inseguridades, la angustia que genera no saber bien qué camino seguir, dichosos porque somos humanos. Estamos haciendo el proceso mm, y la única forma de hacerlo es corporalizando. Cómanse en ese destino, ¿cómo? vívanlo, ¿sí? Y desen la oportunidad de digerirlo. Después entonces van a decir, uy, sí, no, por acá no era. No pasa nada, se vuelve a empezar, se vuelve a hacer muchas otras cosas. Sí, pero lo peor es creer que vamos a tener la certeza con astrología. Me voy a echar una carta del tarot, Javier, para ver si tomo o no esta decisión, porque yo tengo que tener la certeza. Entonces ahí sí ya le echo la culpa, fue esa carta que me dijo que eso fue por ahí. Sí. Entonces, no, tomen decisiones con el corazón, no con ningún tránsito, ni ninguna cosa. Pregúntense internamente, ¿esto lo quiero? ¿Esto me hace bien? Quiero probar, no conozco el tema. Dale, probemos, a ver qué sucede, hacia dónde se abrió el destino. El evento con los nodos siempre tiene que ver con un cruce de destinos, un cruce de tu camino con mi camino, un cruce de posibilidades, una invitación del destino a andar ciertas cosas. Los eventos que me traiga del destino, un tránsito de los nodos y las despedidas a las que me invite, despídanlo con gratitud. No se queden aferrados a algo que se está yendo. Si ustedes no despiden algo, ¿cómo le dan el espacio a lo nuevo que está entrando? ¿Cómo se le da un espacio a lo nuevo si está ocupado por lo viejo? O sea, si algo se está queriendo ir de tu vida, dile adiós, despídelo, ya, en el acto, se fue. O sea, eso mismo va a habilitar el espacio-tiempo para que ingrese. No hay nada que quede en vacío. Inmediatamente eso se llena con algo, ¿sí? Entonces, si el Nodo Sur está pidiendo renovación de algo, si se fue algo, si alguien falleció, si un trabajo se perdió, despídelo con entereza, con mentón en alto, con el corazón ardiente de gratitud de los procesos de vida y dale la bienvenida a lo que venga. Eso, los nodos no pasan desapercibidos.
Sobre todo, si tengo planetas en ese signo, que lo digan los que tienen Virgo Piscis. Los que tenemos por ahí, Virgo, que lo digan, a ver, sean sinceros y digan todo lo que les movió y todo lo que se fue y todo, de todo lo que despidieron, ¿sí? Y así cada vez que va pasando 18 meses de depuración en ese eje. Ahora le tocó el turno a los signos fijos, que los signos fijos son inamovibles, son tercos, tienen unos anclajes enormes, sobre todo Leo y Acuario, que son unos anclajes que tienen que ver con la visión de vida, con las lealtades, por un lado, y por otro lado con Acuario, con los ideales. Entonces esto, o sea, no hay persona más terca que el visionario acuariano que cree que hay un mundo mejor y que por eso, por esa terquedad, es que por eso logra hacer los cambios sociales, por las revoluciones que hace y demás. Pero si no es por la terquedad, no se puede. Bueno, ahí viene el eje a hacer cortes. Corte, acción, corte, corte como el corte que se hace en un eclipse. Se corta el día. Corte como la luna que sangra, con la luna roja. ¿Sí? Bueno, pues es el momento de hacer esos cortes con esas cosas que consideraba inamovibles. Mm. Sí, esa creo que es de la razón más fundamental. Mira que también el proceso mismo va mostrando los detalles y para esto también hay que estar abiertos, ¿no? Porque a veces cuando está mucho la venda, mucho enceguecido a mi plan, pues no se ven los pequeños detalles. Casi siempre podríamos decir, Juan, que casi siempre los nodos son tan sutiles que por ser tan sutiles y por pasar de manera tan orgánica, no le prestamos atención por estar en el foco de nuestra vida, como que yo voy para acá, entonces no miro para ningún otro lado. Y aquí aparece alguien, ah, sí, luego, la vida me lleva a un lugar, ah, sí, casualidad, y sigo en mi agenda. Cuando más adelante pasa, ah, de razón que justo se dio tal cosa, ah, de razón que apareció claro. Empezamos como a atar esos cabos. Entonces también un tip para esta época de cambio nodal pues es como estar atentos, ¿no? Atentos a quién llega, a quién se va, qué va pasando, qué me va diciendo, qué se va moviendo en mí, porque eso dice mucho, sobre todo por estos momentos, ¿no? Va aireándose mucho como cuando va a llover, ¿no? Ah, como parece que va a llover. Algo me está mostrando, hay matices que me van mostrando, las hojas, la caída, un vientico que está llegando como más frío de lo normal. Por ejemplo, aquí en Orlando todos sabemos cuando va a llover y es así. Y tú ves y la gente que de pronto no vive acá dice, pero está haciendo sol. Sí, pero este vientico que acabo de pasar es de lluvia. Y efectivamente, ya sabemos cuando, distinto a Bogotá, que está haciendo sol y cae un aguacero de un momento a otro, aquí se anuncia, aquí sí se anuncia, aún haciendo sol, ya sabemos que viene el agua. Entonces, son como que hay pequeños detalles que van mostrando de qué viene la cosa. Bueno, Javier Aragón, programazo el que acabamos de hacer. Muchas gracias por todas esas imágenes que compartes y el tiempo este domingo. Todo ese esfuerzo de madrugar allá en Orlando. Tira No es todo ese esfuerzo, esfuerzo. Juan. Esto Nosotros es... somos solares, ¿no? Nos encanta madrugar, querido. Sí. Sí, 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 madrugadores aquí en la marcha. Pues amigo, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo con más alimento para el alma, alimento para el espíritu, en lo que estamos viviendo, puesto en palabras por seres humanos, iguales que ustedes que están escuchándonos, viéndonos en sus pantallas, aquí también los suscritos, hablando de la vida, de lo que estamos consumiendo, y esto es lo que el Nodo Norte en Acuario nos va mostrando. Comunidad, opiniones, apertura, intercambio de ideas, donde pueden haber claramente diferencias, pero siempre con respeto se mira, ustedes pueden opinar también lo que consideran. No es palabra de Dios, es palabra de humanos, es palabra de dos seres vivos también, con sus vidas, con sus cuentos, con sus pasados, con nuestros Neptunos, con nuestros Martes, con nuestras lunas en caída, con todo lo que hay. Y de eso se trata. También los nodos invitan a eso. Por eso creo que tú y yo, Juan, creo que tenemos un tema de que nos gusta mucho esto, o sea, los espacios abiertos y algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de asistir también a eventos presenciales que hemos hecho con Juanes, es ese tema humano, ¿no? De ver que no hay nada elaborado más que la misma biología, lo que está puesto ahí. Por eso quizás
Creo que hay una voz aquí en este dúo de llevar lo que es, la realidad de lo que es y darle el pecho a la vida y afrontarlo desde esa manera, ¿no? Entendiéndose que muchas veces ahí es donde está esa humanidad, eso humano está justamente ahí, en lo que se hace de aquí, en lo que se va formando. También a ustedes, gracias por acompañarnos los domingos y seguimos devorándonos ese nodo norte a ver qué más trae. Eso. Échele muela. Nos vemos, Javier Aragón. Muchas Juan, gracias. Hasta el próximo abrazote, domingo. chao.